Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso cojín que lo podemos utilizar para decorar en cualquier parte de nuestra casa. Para este utilizamos aproximadamente unos 350 gramos de lana número 4 en diferentes colores, y también utilizamos un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar lo voy a hacer con el color de lana más clarito. Este cuadrado o pieza ya yo se las enseñé a hacer en otro video, pero les quiero explicar unas vueltas más para que les quede bien claro y les pueda quedar perfecto. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, tomamos la hebra y hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que van a contar como un primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del círculo o aro comenzamos a hacer puntos altos de 2 sacadas. Pasamos por 1, por 2 y cerramos. De 2 sacadas porque el punto alto queda más formadito y se ve más bonito. Volvemos con el tercero. Sacamos así. Pasamos primero por 1, por 2 y cerramos. Ahora ya tenemos 3 puntos altos contando las cadenas iniciales como el primero. Hacemos 1 y 2 cadenas de separación y repetimos nuevamente. Vamos y tomamos. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el primero. Pasamos por 1, por 2 y cerramos. Y vamos con el tercero. Sacamos, pasamos con 1, con 2 y cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Grupos de 3 puntos altos, 2 cadenas y vamos a repetir nuevamente. Tenemos 2, vamos a hacer 2 grupos más y regresamos. Una vez completamos el cuarto grupo, 1, 2, 3 y 4, terminamos con las 2 cadenas y cerramos en la cadena número 3 del primer punto. Justo ahí vamos a hacer un punto deslizado y luego nos deslizamos los otros 2 puntos. Deslizamos por 1 y deslizamos por 2. Ahora nos deslizamos también al centro porque vamos a estar tejiendo todo el tiempo en donde están las cadenas de separación. Esto no lo vamos a cerrar porque por ahora vamos a necesitar este espacio abierto hasta que completemos la segunda vuelta. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Siempre comenzamos con las 3 cadenas que cuentan como el primer punto en esta ocasión. Vamos 2 vueltas, 1 y 2, porque vamos a hacer un punto doble. ¿Y dónde lo vamos a tomar? Aquí, hasta el centro del agujero. Metemos así el gancho por el agujero. Lo podemos doblar para que sea más fácil. Tomamos la hebra y sacamos. Ahora vamos con un punto doble. Pasamos, pasamos y pasamos y cerramos. Lo acomodamos. Tenemos este primer punto y un punto doble alto. Volvemos en el mismo lugar, hacemos un punto alto. Y ahora tenemos 3. Punto alto, punto doble que lo tomamos hasta el agujero y punto alto en el mismo espacio de cadenas. Hacemos nuevamente 2 cadenas de separación y ahora comenzamos con el punto alto. Vamos a repetir lo que hicimos en este lado. Punto alto, ahora punto doble. Doble vuelta en el gancho y nos vamos nuevamente hasta el agujero. De esta forma sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Lo volvemos a acomodar y tenemos el punto doble. Y ahora en el mismo lugar hacemos el último punto alto. Tenemos punto alto, punto doble, punto alto. 2 cadenas, punto alto, punto doble y punto alto. Esto lo vamos a repetir en todas las vueltas. Hacemos lazada solamente y nos pasamos al próximo espacio.
Comenzamos. Punto alto. Ahora corresponde punto doble, donde hacemos 2 vueltas en el gancho y venimos nuevamente, lo podemos separar así. Metemos así hacia abajo y luego hacia arriba por el agujero del centro. Sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Y ya tenemos nuevamente ese punto doble. Ahora corresponde el punto alto. Ya tenemos los 3, las 2 cadenas de separación. Ahora comenzamos punto alto, punto doble, y para terminar, nuevamente, punto alto. Deben de tener muchísimo cuidado y asegurarse, vamos a tejer con mucha paciencia para no confundirnos. Tenemos que tener todo el tiempo la misma cantidad de puntos, si no, ya luego nos van a faltar. Tenemos 3 y 3. Volvemos a hacer lazada, pasamos al próximo agujero y repetimos estos 2 grupos en los otros 2 agujeros restantes. Cuando lleguemos al final, al último motivo o esquina, así es como nos queda, terminamos ya con el punto alto y volvemos a unir siempre en la misma cadena, en la tercera. Hacemos ahí el punto deslizado, nos deslizamos 1 y nos deslizamos 2. Como voy a cambiar el color, ya no me voy a deslizar al centro, solamente cortamos la hebra. La voy a dejar un poquito larga para esconderla dentro del otro tejido y no correr el riesgo que se suelte. Ahí hacemos el nudo y lo apretamos. Ahora sí, ya podemos cerrar el centro porque no lo vamos a necesitar abierto. Lo ajustamos hasta que cierre por completo y luego vamos a pasar así. Están un poco apretados estos puntos, el gancho por detrás y escondemos un poquito la hebra para que no se afloje. Cortamos al ras para que no estorbe. Ya tenemos las primeras 2 vueltas. Para esta pieza vamos a ir haciendo de 2 vueltas en 2 vueltas, cambiando los colores. Ahora voy a usar un rosado un poco más fuerte que el que usé al inicio. Hacemos el nudo y lo vamos a conectar justo donde está el espacio de cadenas y a la vez vamos escondiendo este hilo. Ahí colocamos el nudo, lo apretamos muy bien y volvemos a repetir 1, 2 y 3 cadenas que cuentan como el primer punto. Ahora corresponde el punto doble. Venimos, abrimos así los puntos para poderlo ver. Metemos ahí el gancho. Sacamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces y 3 veces. Ya tenemos el punto doble. Ahora vamos nuevamente con el punto alto. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y tenemos nuevamente los 3 puntos, 2 cadenas y repetimos. Ahora comenzamos con el punto alto de 2 sacadas, punto doble, que nos vamos así al centro. Pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Porque debe tomar la misma altura de los demás puntos. Y vamos con el último. Ya tenemos nuevamente la esquina que se mantiene siempre igual. Y voy a cortar estos hilos que iba escondiendo para que no me estorben. De esta vuelta en adelante comienzan los aumentos. ¿Dónde vamos a hacer los aumentos? En los espacios entre esquina y esquina. Aquí nos quedó un espacio. En ese espacio vamos a hacer esto mismo. Un grupo, solamente la mitad. Las esquinas son las que tenemos de 2 grupos juntos. Hacemos lazada y ahí en ese hacemos el punto alto de 2 sacadas. Ahora el punto doble. Lo vamos a tomar aquí en la parte de abajo. Tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a tomar el punto del centro, así, por detrás y lo vamos a hacer en relieve. Pasamos una vez, 2 veces
3 veces y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve doble. Y ahora nuevamente en el mismo lugar terminamos con otro punto alto. Y ya tenemos un grupo exactamente igual a este. Un punto alto, un punto doble y un punto alto en el mismo espacio. Ahora pasamos a la esquina. Y pues en las esquinas, ya ustedes saben, vamos a hacer los dos grupos. Doble lazada. Venimos aquí. Hacemos el punto doble. Y ahora el punto alto. Las dos cadenas de separación. Ahora comenzamos con el punto alto, luego el punto doble. Deben de asegurarse de mantener el mismo orden para que les quede perfecto. Vamos con el punto doble y nuevamente el punto alto. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora tenemos aquí nuevamente el espacio. ¿Qué vamos a hacer? Esto, un punto alto, un punto doble que lo vamos a separar así y lo vamos a hacer en el punto del centro. Y luego el punto alto, esquina, y así repetimos exactamente lo que hicimos en este lado en los otros dos. Una vez llegamos al final de la vuelta, terminamos aquí, nos deslizamos nuevamente hasta el centro, donde están las cadenas de separación, porque como les dije, vamos a hacer 2 vueltas con cada color para este diseño. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Les voy a explicar esta vuelta más y ya de ahí pues ustedes continúan. Hacemos las 3 cadenas que corresponden al punto alto y ahora el punto doble. Vamos abriendo así, lo metemos aquí, sacamos, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Ahora volvemos con el punto alto. Esto no va a cambiar para nada. Todas las vueltas que ustedes elijan se van a mantener igual. Tenemos punto alto, punto doble y punto alto. 2 cadenas porque estamos en la esquina. Y repetimos el segundo grupo. Un punto alto, un punto doble, que lo pasamos así por debajo. Sacamos, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Ya tenemos ese punto doble y ahora volvemos con el punto alto. Y ya tenemos nuevamente la esquina. Ahora, en la vuelta anterior teníamos un solo agujero de separación. En esta vuelta tenemos 2 agujeros de separación y esta es la manera en la que el cuadrado cada vez se va haciendo más grande porque las esquinas siempre se mantienen iguales. La forma de aumentar es con estos agujeros. En esta vuelta tenemos 2. Para la próxima ya van a ser 3 agujeros y así consecutivamente. Y vamos a repetir exactamente lo mismo. Aquí hacemos lazada y dentro del primer espacio comenzamos igual con el punto alto de doble sacada. Ahora hacemos doble vuelta y tejemos el punto en relieve. ¿Cuál punto vamos a tejer en relieve? El que está en línea con el agujero es este. Pues ese punto es el que vamos a tejer en relieve. Pasamos así el gancho, tomamos la hebra, pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y cerramos. Lo debemos tejer flojo para que alcance la misma altura del otro. Y en el mismo lugar volvemos nuevamente y hacemos el punto alto. Ya tenemos el primero de los aumentos. Ahora vamos al siguiente y comenzamos igualmente. Un punto alto de 2 sacadas, un punto doble. En línea con el agujero tenemos este punto, pues ese es el que vamos a mantener en relieve. Lo pasamos una vez, 2 veces, 3 veces y lo cerramos. Y ahora volvemos a terminar con el punto alto. Esto es todo. Pasamos a la esquina, mantenemos esquina. Donde están los 2 espacios, pues hacemos esto mismo. Para la siguiente vuelta voy a volver a cambiar el color por otro más oscuro. La elección de colores es a su gusto. Vamos aquí, damos toda la vuelta, llegamos, nos deslizamos y comenzamos con el siguiente color justo en el centro. Repetimos la esquina y como les digo, en la próxima vuelta van a quedar 3 agujeros.
pues entonces van a hacer lo mismo. Van a comenzar con el punto alto dentro del agujero y van a tejer en relieve el punto que esté en línea con el agujero, para que no se vayan a confundir y tomen otro punto porque les va a quedar torcido. Es en línea. Aquí tenemos el agujero, este punto es el que está en línea. Vamos al siguiente espacio. Hacemos el punto, el que está en línea es este. Y así pueden ir viendo ya claramente según lo vayan haciendo. Vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos todas las vueltas, yo lo voy a dejar de este tamaño, pero si ustedes lo quieren más grande, continúan repitiendo muchas más. Tiene aproximadamente 34 centímetros de ancho. Como es cuadrado, tiene 35 por 35. Tenemos aquí dos líneas de color rosado clarito, dos líneas rosado más fuerte, dos color rojo, dos blanco y así se repite para que tengan una idea de cuántas líneas tiene en total. De esto vamos a tejer dos piezas, ya yo las tengo listas. Esta es la primera, es bastante grande y aquí está la segunda, son exactamente iguales. Las vamos a colocar así con el lado del revés hacia adentro para comenzar a coserlas. Las pueden coser o también unirlas con puntos bajos, con puntos deslizados, con lo que ustedes quieran. Las voy a doblar un poco porque son grandes. Terminamos aquí la unión. Como este hilo es un poco oscuro, vamos al otro lado exactamente en el mismo punto. Comenzamos ahí. Vamos primero a pasarlo mejor y deslizarlo para sujetarlo y entonces ahora sí tomamos ahí. Nada más asegúrense de tomar cada punto como corresponda. Yo lo voy a hacer con punto bajo. Tomamos el siguiente, que es este, y el que corresponde en la parte de atrás para que no le quede torcido. Y hacemos punto bajo. Tercero aquí y el tercero en la parte de atrás. Ahora llegamos a donde tenemos aquí las cadenas de separación. Son dos. Ahí vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Es para que nos quede más formada la esquina. Y de ahí continuamos punto por punto. Damos toda la vuelta. En las esquinas ponemos 3, donde están las dos cadenas de separación, hasta que nos quede solamente un espacio en la parte de arriba para colocar el cojín. Una vez terminamos de coser todo el borde, así es como nos queda. Ya está completamente listo, pero se los voy a mostrar de un poquito más lejos porque como es grande, no lo van a poder apreciar muy bien. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.